Que vaya, para que se hagan una idea, todos los meses mata un embajador. Algo que no se ha hecho nunca, porque esa gente no ha muerto nadie prácticamente. Los mártires, los muertos siempre los ponemos nosotros. Y eso a mí me pone de muy mal humor. Los únicos mártires que me gustan a mí son los mártires del otro lado. Los del lado de mí, yo no quiero matarlo, yo no quiero morir. Bien. Eso es lo que yo soñaba, una especie de Abdala. Él fue miembro de esa organización. Sí, sí. Una organización que prometía mucho y se diluyó. Abdala. Pero era algo así, una Abdala clandestina, Abdala no era clandestina. Y fuera de los Estados Unidos. Eso es lo que yo quería. Pero ¿qué posibilidad tengo para llevar eso adelante? Para buscar ese líder que no voy a ser yo y ese colector de fondos. Segunda pregunta. Dime. La segunda pregunta ahora. ¿Una pregunta? No, esta va a ser la segunda. No, yo te voy a hacer la segunda pregunta. Dime. Te dejo seguir un momentico, pero explica, dadas esas circunstancias especiales tuyas, tu temperamento y que tú no querías de ninguna manera la lucha pacífica, ¿cómo y por qué tú te unes al movimiento de los derechos? Bien, porque es mejor hacer algo. Yo no creía en eso. Es mejor hacer algo que no hacer nada. Y yo no podía hacer nada. No podía hacer nada. Además, yo no entré en el Comité Cubano de Derechos Humanos. Me empujaron dentro. Me empujaron dentro. Rafael Saumel, que se une, es la segunda ola de gente que se une al comité, porque se une al comité en la cárcel. Ahí está también Reinaldo Bragado y después los Arcos. Lee una novela mía que le gustó mucho. La novela no era la esposa. En fin, no vamos a hablar de cosas de literatura, pero era muy agresiva desde el punto de vista político. Él se entusiasmó con eso, porque él había estado 5 años de cárcel por unos cuentos que le habían ocupado, que él decía que ni remotamente se podía comparar con mi novela en cuanto a agresividad política. Y entonces se entusiasmó con eso y se la llevó a Bofil y le vendió a Bofil, a Roberto Luque Escalona y Bofil, y él me hicieron una credencial, me nombraron miembro del comité. Y yo, Samuel era mi amigo y a Bofil yo lo respetaba y no supe decirle que no. Pero yo nunca creí en eso. Yo nunca creí que eso fuera útil. Me equivoqué. Sí ha sido útil. Sí ha sido útil porque una organización de ese tipo, o un grupo de organizaciones, o un movimiento de ese tipo, pacífico, no va a derribar jamás a un régimen totalitario. Jamás. Los métodos de Gandhi funcionaban contra el Imperio Británico, que puede ser a veces brutal, pero nunca es un régimen totalitario. Y son gente que tiene unas ciertas normas, una cierta ética, unos ciertos límites. Esta gente no tiene límite, ninguno, que eso es ser totalitario. Entonces, yo no creí en eso. No se le va, y sigo pensando que jamás, por medios pacíficos, se va a destruir esa tiranía. Pero no es solo destruir, es mantener la idea de que eso es una tiranía. Mantener la idea y difundirla en el mundo de que eso es inadmisible. Es inadmisible, es un gobierno destructivo, es un gobierno asesino, ladrón, delictivo totalmente. Y eso es lo que ha hecho el Movimiento de Derechos Humanos, el Comité Cubano por los Derechos Humanos, que es la organización madre de todas las demás. ¿Cuándo ingreso yo? En el año 87, cuando yo ingreso hace 11 años que eso existe. O sea, yo no soy ni remotamente un fundador, ni remotamente. Eso se fundó en el 76, Bofil, Marta Fraide, Rivero Caro, este que todavía está allá, que otro regalo, Elizardo. No, Elizardo resultó un desastre, pero bueno, yo está allá. Eddie López Castillo, un personaje muy interesante, un dirigente obrero comunista que lo mandan de comunista, pero muy aficionado a los idiomas, que hablaba ruso y hablaba inglés, y lo mandan de diplomático a la madre Rusia, a la Unión Soviética, para que se hubiera vuelto loco con la grandeza soviética. Pero cuando el comunista llegó ahí y vio aquello, fue una porquería. Bueno, el tipo terminó en la cárcel. Y
metido en los derechos humanos. Personaje muy interesante, ya murió Eddie López Castillo. Toda esa gente habían estado entrando y saliendo de la cárcel mientras yo no hacía nada. Entonces, pues me uní a ellos. Y hice algunas cosas, escribí un libro, que es una diatriba contra Fidel Castro, que no creo que nadie haya hecho nada parecido bajo un régimen comunista, porque yo la escribí allá y la publiqué estando allá. Y la saqué utilizando medios, lo que le llaman ellos medios básicos del Estado. O sea, el correo de la Universidad de La Habana. Claro que ellos no sabían lo que estaban sacando. Me toca a mí. Porque me corre el tiempo. Roberto, ¿hubo en el tiempo que estuviste en Cuba algún gobierno que fue más sensible hacia la causa de Cuba en cuanto a los derechos humanos? En otras palabras, la embajada de Suecia, los españoles, alguien que tú puedes señalar que medianamente parecía más sensible. A nadie le ha importado nunca lo que sucede en Cuba. A nadie. Gobiernos de derecha, que Pinochet, ¿cómo hablaban mal de Pinochet? Todo el mundo le decía horrores de él. Pero los cubanos del exilio, muchos defendían a Pinochet. ¿Alguna vez el señor Pinochet tuvo un gesto amistoso con los cubanos del exilio? Nunca. Uribe, magnífico presidente colombiano, para los colombianos, para nosotros no. Francisco Franco, increíble, también se puso en santería con ese gobierno. Nadie se ha ocupado nunca de Cuba. O sea, a nadie le debemos nada. Nada, porque nadie nos ha ayudado nunca. Y el gobierno americano, el problema es que esto es una gran potencia con grandes intereses. En las grandes potencias no se puede confiar a menos que uno sea una gran potencia también. Se pueden establecer alianzas, pero yo no puedo establecer alianzas con un poder tan inmenso cuando yo soy algo insignificante en comparación con ellos. Porque ellos van a actuar de acuerdo a sus intereses y además van a tratar de manejarme. Por eso la idea mía era violencia fuera de los Estados Unidos y totalmente clandestina. Ahora, el Comité Cubano por los Derechos Humanos, todo lo contrario de eso, es una organización abierta. Nosotros no nos ocultábamos de nada, ni andábamos con clandestinaje ninguno, abierta. Y siempre machacando en el asunto de la Carta de Derechos Humanos y de lo que eso significaba en base a denuncias. Y eso ha sido el comité que lleva 40 años ya fastidiando la paciencia al régimen. Algo es algo. Yo creía que no servía de nada, me equivoqué. Bien. Muchas gracias por ese humor que viene también dentro de esta. Normando, supongo que tú como yo. Él no está jugando, está ahí, es muy serio. Sí, Está jugando muy serio. Normando, supongo que tú como yo has de estar maravillado al escuchar todos estos cuentos. ¿Cómo es posible que el nombre de Manuel Márquez Sterling, que ya debió haber sido para ustedes un dinosaurio, no sé, cómo surgen ustedes en una provincia, Camagüey? ¿Cómo es que salen ustedes? ¿Por qué ese nombre y cuáles son las actividades? Bueno, en primer lugar, la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling no surge en Camagüey, sino en La Habana. Surge en La Habana. Y este periodista, diplomático, ajedrecista incluso, y presidente de Cuba por 6 horas, cuando Fulgencio Batista obligó a Carlos Evia a renunciar al poder y después se lo entregó a Mendieta. Pienso que los fundadores de la sociedad tuvieron en cuenta toda la intelectualidad de este gran persona nacionalizada cubana, porque en realidad él nació en Perú, y lo tomaron para poder aglutinar dentro de Cuba todo aquel periodismo independiente, aquella prensa pujante que estaba en aquel momento dándole mucho dolor de cabeza al régimen de los hermanos Castro. Y pudimos poder aglutinar lo mejor del periodismo, hacer delegaciones, dividir el país en 3 regiones, central, occidental, oriental, y hacer delegaciones también por las provincias.
y llegamos a imprimir la primera revista de mi generación, de aquella época, de forma independiente totalmente, que era la revista de Cuba, en Ciudad de La Habana. Y bueno, pudimos también crear cursos de periodismo, que lo impartía el periodista y poeta Raúl Rivero, en Ciudad de La Habana, en la sede de la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling, que era la residencia del fundador Ricardo González Alfonso. Entonces, prosiguiendo para no en realidad cambiar el tema, continúa el desarrollo de cómo siguió funcionando la organización y cómo sigue, supongo que todavía funciona. Bueno, en realidad la mayoría de los que iniciamos en la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling teníamos nuestras propias agencias dentro de Cuba y otros tenían sus propias organizaciones y otros hacían el periodismo de forma independiente, como decía Ricardo, independiente al cuadrado, y venían de otras agencias de prensa. Cuando fuimos a prisión en el año 2003, logramos editar una tercera revista, pero bueno, ya en estos momentos la sociedad ha dejado de existir, que tenga conocimiento yo dentro de Cuba. Esto, la inmensa mayoría de los periodistas que integrábamos la sociedad fuimos a prisión. Fue un reto muy grande y rompimos todas las expectativas. Le editamos las revistas al régimen y las repartimos dentro de toda Cuba. Hicimos llegar las revistas a todas las provincias en cantidades. Y en realidad, escuchando toda la historia, desde Angelito de Fana hasta que llegaron a mi persona, en verdad, cuando en la década de los finales de los 80, yo estaba muy intranquilo por todas las cosas que ocurrían en Cuba. Pertenezco a una generación que nació con el régimen, pertenezco a una generación que fue adoctrinada con el régimen, y si hay una persona que yo admiro mucho aquí en esta mesa, todos los admiro increíblemente y fueron una fuerza para yo poderme mantener vivo en prisión y poder ser implantado también dentro de prisión y poder conocer la historia, es Agapito. Porque es increíble. Yo estudié, a mí me educaron diciendo que las personas como Agapito eran bandidos. Era la lucha contra los bandidos en Cuba. Y era increíble que yo quiero hoy en día que todos los cubanos sean y tengan la moral y el prestigio y la dignidad y la vergüenza que tiene Agapito y todas las personas que lucharon con Agapito en aquel momento. Porque no me canso de decirlo. Muchas personas miran el desastre que existe dentro de Cuba, el desastre geográfico de infraestructura, pero ese no es el mayor problema de Cuba. El mayor problema de Cuba es la desvalorización moral y espiritual del cubano. Y tenemos que buscar las formas y las vías para poder levantar la moral de esas personas, de ese pueblo, para que no claudique. Armando, tú y Nadir son pruebas de que el hombre nuevo ha sido una de las grandes mentiras de la dictadura Castro comunista y el gran fracaso. Tú formaste parte del grupo de los 75, de la Primavera Negra. ¿Qué fue lo que más te sorprendió tal vez de tus conciudadanos en la isla? ¿Más optimismo, negatividad en cuanto a lo que ustedes estaban haciendo y lo que tú hallaste en el ciudadano común? Es difícil identificar porque es muy variado las personalidades dentro de Cuba. Nosotros éramos mirados por parte de la población como personas leprosas, personas que si tú te acercas a ella te va a contagiar y te va a crear un problema. Pero también éramos mirados por otra parte de la población, inclusive nos admiraban. Otros nos decían que estábamos locos. Yo tengo muchas experiencias. Yo llegaba a un comercio, llegaba a cualquier lugar, a un merendero, a cualquier lugar yo llegaba, y si había algún conocido mío que se ponía a conversar conmigo o le decía a otra persona quién era yo, las personas reaccionaban de una forma increíblemente buena. Se acercaban a donde estaba yo, me decían que me apoyaban, que cualquier cosa que me hiciera falta, que pudiera contar con ellos, pero que ellos no querían aparecer en escena.
tenían mucho miedo, tienen mucho miedo, y en verdad fue mucho y fueron muchas las muestras de amistad y fueron muchas también las muestras de reproche, porque el gobierno, el régimen, como me gusta llamarle, castrista, es muy bajo y muy sucio. A mí ellos nunca me apresaron. Ellos se tiraron en mi casa en un operativo a las 3 de la tarde y yo me le escapé. Yo me le fui del operativo y estuve subido encima de una mata de mango desde las 3 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, que salió el último auto de frente de mi casa, y estuve escondido en mi misma casa 5 días hasta que me entregué. Yo quería pasar el primer añito de mi hija, que cumplía el día 22 de marzo del 2003, y ellos se lanzaron en mi hogar el día 19. Y fueron muchas las muestras. No tenía un medio, partido a la mitad, como decimos en buen cubano, y comenzaron a llegar vecinos, amigos, y comenzaron a darle dinero a mi esposa para que pudiera mantenerse en esos días que yo no iba a estar en la casa, en esos días que yo estaba supuestamente desaparecido, para que alimentara a mi hija y para que se alimentara a ella. Esas son muestras que no se olvidan nunca. También llegaron muchas personas al decir, como dijo el gobierno cubano, que me estaban buscando porque yo andaba con una bomba para ponerla en las escuelas, en los círculos infantiles, y andaba con veneno para envenenar el agua de las escuelas. Esas personas querían también matarme. Tremendo testimonio, gracias. David, te toca a ti cerrar con... Hemos dejado lo mejor para último. Que cierres y nos trates de unir de todo lo que has oído hoy con tu conocimiento de periodismo. Por favor, proceda al departamento del servicio del cliente localizado en el primer piso. Okay. Bueno, como bien decía, Normando, somos de la misma generación. Yo tuve la gran suerte de nacer, de formarme dentro de una familia anticomunista. O sea, realmente aquí está mi papá, a quien no puedo agradecerle lo suficiente, ¿no? Que realmente ese adoctrinamiento que se supone tan común en Cuba no me llegó a alcanzar. Realmente desde que tengo uso de razón ya no creía para nada en la dictadura, la llamaba por su nombre. A los 10 años me acuerdo que convocaron en la escuela para un acto de repudio contra Radio Martí, año 1985, que estaba comenzando, y simplemente no fui, me retiré con varios amigos, y así, o sea, crecí escuchando la voz de la Fundación, la voz del CID, Radio Mambí, y realmente nunca pude aceptar el régimen porque tenía acceso, gracias a muchísimas amistades, a literatura, a determinadas revistas que siempre estaban clandestinamente en Cuba. Se podía comparar, se podía escuchar la radio. O sea, yo realmente no creo esto de que viene alguien de Cuba hoy y te dice, es que yo nunca supe que había presos políticos. Yo tengo 60 años y jamás supe que hacían actos de repudio y que golpeaban a la gente. Eso es completamente falso, señor. Basta tener un radio o un vecino o un amigo, y en cualquier familia hay decenas de experiencias de esa índole. O sea que es completamente falso. Pero entonces, bueno, contra todas las adversidades pude estudiar leyes por dirigido. Ya tenía problemas con la seguridad y bueno, pude graduarme con mis propios medios, lo conseguí. Apenas pude trabajar 5 meses, me expulsaron enseguida por distribuir un boletín en el trabajo. Y nada, pues me dije, simplemente si no podemos trabajar para el gobierno, que para nada me interesa, vamos a trabajar contra el gobierno. Y no se me ocurrió otra cosa que precisamente acercarme a quienes oía diariamente, a Raúl Rivero, a Jorge Olivera, a muchísimos héroes que admiraba y sigo mirando, que son mis hermanos. Estuve con Habana Press, me vinculé a la corriente aramotista, a la que hoy todavía sigo trabajando. Y bueno, afortunadamente para mí pude salir apenas un año antes de que muchísimos hermanos míos, Miguel Gapán, José Ubaldo, de Winner siempre ha sido, como bien decía Angelito, un pueblo bien anticastrista desde el pipero, desde todo esto, y realmente nosotros logramos algunas cositas en Winner, pero ya le digo, afortunadamente pude salir bajo el programa de refugiados en el 2002 y un año
después sucedió la Primavera Negra, pero aquí estamos, hemos seguido con el Centro para la Democracia Proactiva. No solo se trata de resistir, sino de resistir con estrategia y de avanzar. No quedarte a recibir golpes de los castristas, sino tú también tratar de dar golpes. Ya sean, como también decía Luque, a mí me encanta la vía violenta, me hubiera gustado resolverlo mucho antes, pero ya que no hay determinadas condiciones, pues hay que hacerlo como sea. Es una forma de cerrar este día formidable. Muchas gracias a todos por estar aquí, a mis comadores, a este panel y a todos ustedes por venir.